En esta ocasión vamos a ver el Catecismo Bautista. Recordemos que la confesión del Westminster fue la confesión adoptada por la Iglesia Presbiteriana, que mayormente la Iglesia escocesa e inglesa abrazaron dentro del presbiterianismo, incluso un poco la Iglesia congregacionalista. Posteriormente, recordemos que en base a lo que la confesión de Westminster expone, los bautistas particulares redactaron su confesión, que ellos ya tenían una confesión en 1644, que también dentro de los bautistas generales tenían antes algunos escritos, pero estoy refiriéndome únicamente a los escritos de los bautistas particulares, ¿sí? Y ellos, la confesión que hoy conocemos como la Confesión de Londres de 1689, que fue redactada en 1677 en base a lo que estaba escrito en la Confesión de Westminster, es la confesión que adopta la Iglesia Bautista dentro del ambiente reformado. Que tenemos diferencia con la Iglesia Presbiteriana en el gobierno de la Iglesia, en el bautismo y el entendimiento de la Santa Cena, de la cual hablaremos posteriormente en nuestra misma exposición de la Confesión Bautista de Londres de 1600, que es la que tienen en sus manos, y yo les otorgaré también la Confesión de Westminster, donde haremos las comparaciones, ¿no? Ahora, la Iglesia Presbiteriana, dentro de la Confesión de Westminster, también tiene catecismo. Nosotros cuando estudiamos los credos y los catecismos, estudiamos o nos enfocamos en los credos que abarca del primero al quinto siglo, nosotros vimos también que los catecismos influyen dentro del ambiente reformado, estoy hablando posteriormente, y se hace a forma de pregunta con el fin de enseñar. Y la Iglesia Presbiteriana tiene el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor de Westminster, ¿no? Nosotros también tenemos como Iglesia Bautista un catecismo bautista que es redactado en 1693 por William Collins y Benjamin Kerr. Ahora, esta redacción de este pequeño catecismo fue de alguna forma concretada o resumida en base a unas explicaciones más cortas de los 10 mandamientos por el predicador Charles Spurgeon dentro de la Iglesia del Metropolitano en Inglaterra. Podemos decir que el catecismo que voy a exponer a continuación ha sido usado por la Iglesia Bautista por más de 300 años. Sin embargo, no porque haya sido usado únicamente por 300 años quiere decir que lo que está aquí expuesto es diferente a lo que la Iglesia Ortodoxa ha pensado por 1700 años, sino todo lo contrario. Nosotros estaremos comparando el Catecismo de Heidelberg, estaremos comparando el Catecismo Menor y Mayor de Westminster y veremos la similitud, veremos la misma necesidad de exponer, vemos cómo los escritos son prácticamente similares, solamente se diferencian en algunas palabras. De hecho, estamos conscientes de que algunas personas dentro de la Iglesia Bautista extraen la forma de exponer estos temas dentro de la Iglesia Bautista, y ya hablamos con referente a dejar en orden que la Iglesia Bautista nunca pretendió ser diferente a la Iglesia Ortodoxa o a la Iglesia Presbiteriana dentro de la Reforma, sino que ellos les estaban diciendo con la misma confesión, entendiendo que ellos vieran que tenían la misma fe. Estamos hablando que había bautistas generales, es decir, de un término arminiano, y había bautistas particulares dentro de lo que hoy conocemos como las doctrinas de la gracia, los cánones de Dort, ¿sí? O
cuando nos referimos a un calvinismo dentro de la doctrina reformada, y la Iglesia Bautista le dijo no, o sea, nosotros no somos como los bautistas generales, nosotros no somos como los anabautistas, tenemos la misma fe, nosotros habíamos redactado una confesión en 1644, ¿sí? Ellos, la confesión de 1644 es diferente, ¿sí?, a la que la Iglesia redacta en el año de 1677, porque la de 1677 la toman de la confesión de Westminster, que es la que tienen en sus manos, pero es publicada, es impresa, editada y expuesta y reproducida y distribuida en el año de 1689. Por eso conocemos a la confesión como la Confesión de Londres de 1689. Ahora, en base a este entendimiento, nosotros tenemos que dejar en claro, cuando vamos a hablar ahorita del catecismo, que el catecismo funciona prácticamente de la misma manera, ¿sí? Vamos a exponer el catecismo menor y mayor de Westminster, vamos a exponer el catecismo de Heidelberg, pero yo creo prudente y sabio que lo primero que ustedes deben de entender, si están asistiendo a una iglesia bautista reformada, es cuál es el catecismo de la iglesia bautista reformada. No porque el catecismo de Westminster sea malo, porque de hecho vamos a encontrar mucha similitud, que el de Westminster, repito, es para la iglesia presbiteriana, algunos congregacionalistas lo adoptaron, tanto el catecismo mayor y menor de Westminster. Ahora, en base a esta muy sencilla y breve explicación acerca de nuestro catecismo bautista, que ha sido históricamente usado para las familias, es decir, el catecismo va a estar en la página, voy a subir el catecismo, lo pueden encontrar en internet. El hecho de exponerlo de esta forma es para que ustedes interactúen con el mismo entendimiento de la iglesia y con el fin de que la iglesia lo quiera exponer como una familia. Ustedes pueden descargarlo en un punto o comprarlo, y ustedes pueden hacer lo mismo que voy a hacer yo el día de hoy con su familia. De hecho, el catecismo es verdaderamente corto y verdaderamente sencillo, no tiene tanto problema porque trae las mismas respuestas y trae los mismos textos, y nosotros tenemos aquí únicamente 82 preguntas y respuestas de una forma muy sencilla. El catecismo de Westminster es un poco más largo, entonces ustedes pueden usar esto con su familia, lo pueden usar en casa. Es como las tareas que yo les estoy dejando de la Confesión de Londres, con el fin de que ustedes tengan el concepto de lo que está ahí, pero que está basado en las Santas Escrituras, pero que ustedes lo pueden visualizar de una forma sencilla. Es lo mismo que ocurre con el catecismo, en este caso vamos a estudiar el catecismo de Bautista, en la edición que Charles Spurgeon hiciese. Y dentro del catecismo iniciamos con la primera pregunta. Yo voy a hacer las preguntas y yo les voy a dar las respuestas. Aquí voy a citar los textos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si estoy citándole todos los textos que trae, es como la confesión, nos vamos a ver un poco limitados de tiempo. Sin embargo, les voy a dar el texto. Dentro del catecismo está el mismo texto, los que pueda o crea necesario citarlos citaré. ¿Está bien? Ahora, empezamos. La primera pregunta del catecismo es: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Nosotros veremos que el catecismo de Heidelberg y veremos que también el catecismo de Westminster empieza de la misma forma. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Si ustedes preguntan cuál es la finalidad del hombre, actualmente habrá muchos conceptos alejados al entendimiento escritural, y la fe reformada, que no es una fe nueva ni novedosa, es una fe históricamente ortodoxa, es decir, la iglesia reformada se está apegando y se apega a lo que siempre la iglesia ha creído.
Si alguien les dice actualmente, es que la iglesia reformada es una moda, esa persona me deja ver dos cosas: una, su ignorancia de las escrituras, y dos, su ignorancia con respecto a la historia. La fe reformada se apega a lo que ortodoxamente e históricamente la iglesia siempre ha pensado. Y si nosotros hoy salimos a las calles y preguntamos cuál es la finalidad principal del hombre, incluso si vamos a iglesias neocristianas con algún tipo de pensamiento neoliberal, bueno, harán infinidad de cosas para alejarse de lo que las Santas Escrituras enseñan. Sin embargo, las Escrituras lo que enseñan es que la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. La respuesta a nuestra primera pregunta, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Para qué? Bueno, primero quiero que ustedes argumenten esto con 1 Corintios en el capítulo 10, verso 31. Y dentro de la misma respuesta, y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es la finalidad del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, como lo afirma también el Salmo 73 del verso 25 al 26. Repito, el que yo les esté dando únicamente así los textos es para que ustedes dentro de su tiempo devocional ustedes puedan regocijarse con lo que la Escritura dice, ¿no? Y el fin de que yo dé las respuestas de una forma sencilla es porque el catecismo tenía esa finalidad, el que las personas tuviesen de una forma muy sencilla, sin tanto problema, lo que la misma Escritura enseña. Y quiero leerles lo que dice el Salmo 73, por favor. Salmo 73 en el verso 25. A quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Repito la cita, Salmo 73, y yo leí lectura hasta el verso 28, pero dentro del catecismo nos abarca el verso 25 y el verso 26. Ahora, nuestra segunda pregunta es: ¿qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo podemos glorificarle y disfrutar de Él? Repito la pregunta: ¿qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo podemos glorificarle y disfrutar de Él? ¿Cuál es la regla que Dios ha dado para que las personas puedan disfrutar de Él? Bueno, esto ya lo hemos venido trabajando, para ustedes va a ser muy fácil responder. La respuesta del catecismo es la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única regla para hacernos saber cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros ya lo dejó dentro de las Escrituras. Lo que Dios quiere para que nosotros le conozcamos ya lo dejó dentro de las Escrituras. Cómo Dios quiere que lo glorifiquemos ya lo dejó plasmado en las Escrituras. Cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él ya lo dejó en las santas y sagradas Escrituras. Efesios capítulo 2 verso 20, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 y primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Nuestra tercera pregunta: ¿qué enseñan principalmente las Escrituras? La respuesta que hicieron las personas, en este caso William Collins y Benjamin Birch, que redactan este catecismo, o que retoman, mejor dicho, lo que ya había redactado la Iglesia Presbiteriana dentro de los catecismos de Westminster, y que se retoma para exponer la fe bautista, es
las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y que debemos y qué deberes Dios requiere del hombre. Repito la respuesta. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y qué deberes Dios quiere del hombre, como lo afirma 2 de Timoteo en el capítulo 1 verso 13. Quiero leerles el otro texto que deja plasmado nuestro catecismo en el maravilloso libro y hermoso de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 13, donde dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestra cuarta pregunta dentro del catecismo es: ¿qué es Dios? Y ellos hacen algo similar a la confesión. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, en sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Repito lo que dicen ellos. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, en sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Para esto ellos ocupan Juan capítulo 4, verso 24, Job 11, 7, el Salmo 90, en el versículo 2, Primera de Timoteo 1, 17, Santiago 1, 17, Éxodo 3, 14, el Salmo 147, verso 5, Apocalipsis 4, 8 y Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dios es espíritu, como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, verso 24. Luego pregunta el catecismo en la pregunta 5: ¿hay más de un Dios? Si ustedes quisieran hacer la misma pregunta, pero viceversa, ¿cuántos dioses hay? ¿Hay más de un Dios? Y la respuesta a esta pregunta es bastante sólida, diciendo: hay solo uno, el Dios vivo y verdadero. Y era claro que la Iglesia reformada tendría que tomar lo que conocemos como el Shema en el capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio, y lo que Jeremías expone en el capítulo 10, versículo 10. ¿Cuántas personas constituyen la deidad? En el versículo 6, recordemos que la Iglesia, en los 20 siglos que transcurre este cristianismo, ha tenido la necesidad de luchar contra las herejías antitrinitarias, es decir, existen muchas corrientes unitaristas que quieren alejar lo que la Escritura enseña básicamente acerca de la esencia misma de Dios, dentro de cuántas personas constituyen la deidad. Ahora la respuesta dice: son tres las personas que constituyen la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno solo Dios, un solo Dios, de la misma esencia, iguales en poder y gloria. Y lo que usan es 1 de Juan capítulo 5, verso 7, Mateo 28, 19, 2 de Corintios 13, 14. Ahora, cuando nosotros estamos hablando acerca de cuántas personas constituyen la deidad, nosotros recordemos que siempre hubo esa necesidad, y les quiero hacer hincapié acerca de lo que el credo de Atanasio expone de una forma muy clara y sencilla acerca de la Trinidad misma. Para si ustedes quieren retomar el argumento de Atanasio, ustedes ya tienen los documentos al respecto y pueden simplificar lo que Atanasio ya deja, o lo que la misma confesión que tenemos en nuestras manos, en la de Londres de 1689 también
constituye o quiere aportar al entendimiento reformado, al entendimiento cristiano, al entendimiento ortodoxo. ¿Cuáles son los decretos de Dios? La pregunta número 7. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según los designios de su voluntad, por lo que para su propia gloria ha predestinado todo lo que habrá de ser. Y eso lo vemos en Efesios, en el capítulo 1, verso 11. Quiero darle lectura a lo que Efesios, el apóstol Pablo deja en Efesios, en el capítulo 1, verso 11, dentro de los decretos de Dios, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del que hace las cosas, del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Y en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, está bastante claro lo que exponen las Escrituras, como lo que expone el mismo catecismo, ¿no? El catecismo no tiene ninguna autoridad encima de las Escrituras, sino el catecismo expone de una forma muy sencilla, básica, lo que las mismas Escrituras enseñan. Nuestra pregunta 8 es: Dios, ¿cómo ejecuta Dios sus secretos? La respuesta a esto: Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y en su providencia. Apocalipsis 4:11 y Daniel capítulo 4, versículo 35. La pregunta 9 es: ¿cuál es la obra de la creación? La obra de la creación es la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la obra de la creación? La obra de la creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas, como lo afirma Génesis capítulo 1, verso 1, por la palabra de su poder, según Hebreos capítulo 11, verso 3, en el espacio de 6 días, como podemos entender lo que la misma Escritura afirma acerca de los 6 días. Nosotros recordamos que hay ciertas posturas donde afirman que esos días son simbólicos. Sin embargo, nosotros encontramos que Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 11, afirma que acerca de lo que Dios hizo y descansó, y afirma el tiempo en que Dios lo hizo y descansó, para dejar en claro acerca del día de reposo. Y todas ellas son buenas, según Génesis capítulo 1, verso 31. ¿Cómo creó Dios al hombre? Es la pregunta 10. Dios creó al hombre varón y hembra según su propia imagen, como lo afirma Génesis capítulo 1, verso 27. En lo que respecta a conocimiento, justicia y santidad, como lo afirma Colosenses capítulo 10 y Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3, verso 10 y Efesios capítulo 4, verso 24, con dominio sobre las criaturas, según Génesis capítulo 1, verso 28. Hemos llegado a la pregunta y respuesta número 10. En la pregunta y respuesta del catecismo, en el 10, nosotros ya vemos que ya abarcamos dentro del mismo catecismo los mismos dentro del decreto de Dios, dentro de la creación de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que se enfoca o de lo que la Escritura deja claro acerca de quién es verdaderamente Dios, que de hecho ya estudiamos acerca dentro de las Escrituras cómo lo expone de una forma más amplia y magistral, aunque dijimos que nosotros queremos ser un poco más consistentes en ello, en base a todo lo que tenemos o todos los documentos que hay y que enriquecen nuestro conocimiento al respecto. Si nosotros vamos a una iglesia actualmente que no sea confesional, obvio, no reformada, y si vamos a ese tipo de iglesia, desgraciadamente no todos van a tener el mismo pensamiento con respecto a lo que la Escritura enseña. Es decir, va a haber
opiniones divergentes que podrán confundir o desviar a diferentes personas que lleguen a esa iglesia. La ventaja que tiene o que tenemos como iglesia reformada, que como estamos viendo, aparte de pertenecer a una confesión ortodoxa e históricamente que quiere retomar y recopilar lo que la historia, el cristiano histórico siempre ha enseñado, vemos que dentro de nuestro catecismo, si alguien se acerca a ustedes dentro de su fe reformada, les quiere preguntar no con el fin de contender, sino interesado verdaderamente en la fe cristiana. ¿Qué enseña la fe cristiana y cómo lo piensan? Bueno, ustedes pueden sacar su catecismo. Las personas actualmente le tienen miedo a los catecismos porque lo oyen como católico. Piensan que es exclusivo de la Iglesia Católica. No, no es así, ¿no? Ahora, el catecismo que estamos exponiendo tiene bastante sustancia para enseñar. Mi exposición es bastante sencilla, no tengo, mi finalidad no es ser el nuevo expositor del catecismo bautista o tener alguna preeminencia sobre ello. El fin es únicamente enseñar lo que ya ha sido enseñado, exponerles, traerles de escena lo que ya ha sido expuesto. Quizás en mi tiempo de estudio yo tenga el privilegio de parte de Dios de hacer mis escritos y bueno, en algún tiempo podré compartir algo al respecto, pero quiero exponer con fidelidad lo que el catecismo enseña, no porque el catecismo tenga alguna preeminencia sobre la universalidad cristiana, sino porque el catecismo de esta manera, o las personas al plasmarlo, lo hacen de una forma tan sencilla que podemos comprender lo que la misma escritura enseña, lo que la fe del creyente, lo que el mismo cristiano que se acerca a las escrituras con fidelidad puede entender de una forma básica, de una forma vamos a pensar en el hecho de que cuando un estudiante tiene y quiere estudiar algún tipo de materia, pero el tiempo le impide y necesita un tiempo en el cual pueda comprimir todos los estudios para presentar un examen. Podemos ver esto en el catecismo. Si alguien llega, no sé si actualmente se haga en las escuelas de gobierno, yo recuerdo en mi juventud lejana que fue así, cuando alguien quería entrar a primaria o preparatoria o secundaria, pero estaba a un mes, 2 meses de que ya se habían inscrito, esta persona podía ingresarse con los maestros, pero que le hiciesen un trabajo para que él pudiese ingresar y aprobar ese bimestre dentro de esa escuela. Ahora, cuando una persona así entra a una secundaria o entra a una preparatoria, no sé cómo se maneja, trimestres, semestres. Ahora, ¿cómo llegas a una preparatoria y en 6 meses que ellos estudiaron todo y tienes un examen justo la otra semana? ¿Cómo voy a aprender en 6 meses todo lo que han visto? Se hace un poco complicado para esa persona y necesita o tener muchas guías o tener un buen mentor que lo pueda llevar a lo que han estudiado durante 6 meses para que esa persona pueda presentar su examen con éxito. Bueno, veamos de esta forma estos catecismos. ¿Cómo pueden entender lo que la Iglesia Ortodoxa ha pensado por 2000 años de una de las Santas Escrituras con 66 libros escritos en otros idiomas, con vamos a nombrar y vamos a ver el hecho de que han existido muchísimas personas que han querido desviar de la fe, de lo que verdaderamente enseña la Escritura? ¿Cómo alguien en el siglo XXI
puede entender lo que siempre ha entendido la iglesia cristiana en una sesión. Bueno, tenemos el catecismo, ¿sí? Entonces se explica y se redacta, y no tenemos argumentos humanos. Realmente lo que está aquí no son argumentos humanos, sino tenemos que está basado, y la misma sustancia de las mismas escrituras es lo que le da el carácter al catecismo de credibilidad. Es decir, que lo que el mismo catecismo expone es lo que expone las mismas escrituras. La pregunta 11, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son sus más santas, sabias y poderosas, preservando su soberanía sobre todas sus criaturas y todas las acciones de ellas, como lo habla el Salmo 145, Isaías 28, 29, Hebreos capítulo 1, verso 3, el Salmo 103, 19 y Mateo capítulo 10, verso 29. Pregunta 12. ¿Qué acto especial de providencia hizo Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado? La respuesta es: cuando Dios creó al hombre, hizo un pacto de vida con él, con la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o pena de muerte. Gálatas capítulo 3, verso 12, y Génesis capítulo 2, verso 17. La pregunta 13 es: ¿continuaron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta es: nuestros primeros padres, habiendo tenido libre albedrío, cayeron en el estado en que fueron creados al pecar contra Dios. Eclesiastés 7:29. Por comer el fruto prohibido. Génesis 3, del 6 al 8. ¿Qué es el pecado? Bueno, según Primera de Juan capítulo 3, verso 4, el pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión contra ella. Pregunta 15. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión de Adán? La respuesta es: habiendo sido el pacto hecho con Adán, no solo fue para él, sino para su posteridad, por lo que toda humanidad descendiente de él, según en generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22, y Romanos 5, 12. ¿A qué estado llevó a la humanidad la caída? La respuesta es: la caída llevó a la humanidad a un estado de pecado y condenación. Romanos capítulo 5, verso 18. Quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 5, verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La pregunta 17: ¿en qué consiste el estado pecaminoso en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán. Romanos capítulo 5, verso 19. La falla de justicia original, Romanos 3:10, como no hay justo ni siquiera uno, y la corrupción de toda su naturaleza, comúnmente denominada pecado original, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 1, dice que estamos muertos. El Salmo 51, en el verso 5, donde el salmista afirma en qué condición venimos a este mundo, junto con todas las transgresiones concretas que proceden de ella. Mateo capítulo 15, verso 19. La pregunta 18: ¿cuál es la condenación del estado en que cayó el hombre? Repito, ¿cuál es la condenación del estado en que cayó el hombre? La respuesta es:
toda la humanidad por su caída perdió la comunión con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 24, se encuentra bajo su ira y maldición. Efesios capítulo 2, verso 3, Gálatas capítulo 3, verso 10. Y por lo tanto es responsable de todas las desgracias en esta vida, de la muerte misma y de los sufrimientos eternos del infierno. Romanos capítulo 6, verso 23, quiero leer Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Mateo 25, 41. La pregunta 19 del catecismo es: ¿dejó Dios a toda la humanidad para que pereciera en su estado de pecado y condenación? La respuesta es: Dios, por su buena voluntad, escogió desde toda la eternidad a algunos para vida eterna, como lo afirma 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Quiero hacer la lectura de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sigo con la respuesta 19. Dejó Dios a toda la humanidad para que pereciera en su estado de pecado y condenación. La respuesta: Dios por su buena voluntad escogió desde toda la eternidad a algunos para vida eterna, como acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Hizo un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y condenación y para llevarlos a estado de salvación por obra de un Redentor. Y quiero leer Romanos capítulo 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante ¿qué? Jesucristo, Señor nuestro. Y la pregunta 20 del catecismo: ¿quién es el redentor de los escogidos de Dios? Repito la pregunta: ¿quién es el redentor de los escogidos de Dios? El único redentor de los escogidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre y por lo tanto fue y sigue siendo eternamente Dios y hombre, una sola persona con dos naturalezas distintas. Eso lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, en Juan capítulo 1, verso 14, 1 de Timoteo 3, 16 y Colosenses capítulo 2, verso 9. Bueno, vemos que el catecismo bautista nos está llevando desde la misma estructura del catecismo de Westminster y nos está enseñando dentro de la misma estructura de las mismas confesiones, llámese Westminster y la Confesión de Londres, y teniendo claro los mismos escritos de Samboya y lo que el catecismo de Heidelberg también redacta. Eso habla de que la fe dentro de la iglesia reformada, en el tiempo de la reforma, toda la iglesia tenía el mismo pensamiento acerca de, en el punto particular del hecho de la necesidad de nuestra redención a causa de la caída y de la transgresión, y que el hombre tiene la necesidad de un mediador. Ese mediador es puesto por Dios de una forma soberana desde antes de la fundación del mundo, con el fin de redimir a un grupo de personas, como afirma 1 de Tesalonicenses en el capítulo 2, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dentro de lo que conocemos en la postura de la teología del pacto, lo que conocemos como el pacto de gracia,
o lo que también se nombra como el protoevangelio, el prototipo del evangelio, vemos que Dios en su gran misericordia, desde antes de la fundación del mundo, en su decreto eterno, ha establecido de una forma soberana redimir a un grupo de personas, y dentro de esa redención, que es en Cristo Jesús como nuestro mediador, dentro de esa redención está la misericordia a cada uno de nosotros, hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don divino. Y yo creo que el día de hoy vamos a concluir hasta la pregunta 20 de nuestro catecismo. Nos faltarían 60 preguntas. Yo creo que estamos siendo rápidos y sencillos, y se está entendiendo básicamente lo que el mismo catecismo expone. ¿Está bien, hermanos? Y esperamos, con el favor de Dios, en la siguiente sesión, quizás hoy por la introducción, tardamos un poco dentro del catecismo, y el que estemos hablando de preguntas y respuestas, y de que ustedes tengan que estar anotando los textos y viendo y simplificando, bueno, se nos hizo un poco complicado. Más bien el tiempo se acortó, y decir que llegamos a la pregunta 20, podríamos pensar que tardaremos quizás otras 3 sesiones en acabar, si son 80 preguntas, pero no es así. Con el favor de Dios, de la forma en que está simplificado, esperemos que otra sesión más baste para terminar con nuestro catecismo bautista.